saludarlos nuevamente. La verdad, nuevamente un privilegio estar compartiendo con ustedes, a quienes se han conectado ya a esta transmisión. Gracias, Martín, por sus saludos. Estimada Cindy, Jennifer, Álvaro, gracias por los saludos, y a todos ustedes por estar presentes en nuestra sesión de trabajo del día de hoy. En primer lugar, una disculpa buenas tardes, mi estimada Evelyn, porque el día lunes no pudimos tener nuestra sesión de trabajo. De verdad, una disculpa, se me salió de lo previsto una reunión que tenía, y de verdad ya por el tráfico me fue imposible desplazarme hasta algún lugar donde tuviera los implementos para poder dar la cátedra. Así que de verdad disculpas por no haber tenido nuestra sesión del día de lunes, pero hoy vamos a avanzar ya en nuestro contenido. Pues creo ya empezaron las programaciones de exámenes parciales, entonces tenemos que avanzar en nuestro contenido. ¿Vieron? Perdonen que se me quedaron aquí algunos mensajes. Giovanni, Manuel, Ronin, Cris, Cortave, Zulma, mi estimado Diego, un gustazo saludarlo. Igualmente para mí un gusto tenerlos por acá. Anabeila, Brenda, Armando, buenas tardes a todos. Gracias, mi estimada Wendy, de verdad que se me complicó, les comento rapidito, aunque el tema de salud propiamente, el manejo de la pandemia, ustedes saben que es netamente de responsabilidad del gobierno. Hacía muchísimo tiempo estábamos luchando con la gestión de las vacunas para nuestros agremiados, y por fin, hasta esta semana, logramos obtener ya el espacio para los agremiados que hacían falta. Reitero, no es una responsabilidad del colegio, no obstante asumimos ese compromiso de atender al agremiado, y aunque nunca falta pues los detractores que no ven lo bueno sino lo malo, pues afortunadamente logramos ya poder vacunar sin distinción de edad a todos nuestros agremiados, y esa reunión el día lunes pues se me retrasó. Así que reitero, por el respeto que ustedes se merecen, la explicación correspondiente. Mi estimada Evelyn, tenemos fecha tentativa a los profesores, no así oficializada por la coordinación, entonces esperar las fechas debidas ya con la comunicación oficial, ¿oyeron? Así que buenas tardes, Marily, y vamos a dar inicio entonces a nuestra clase del día de hoy, porque el tiempo apremia. Voy a empezar a iniciar la clase, a grabar la clase. Recording in progress. Bueno, bienvenidos nuevamente a todos. El día de hoy vamos a retomar entonces el contenido que dejamos pendiente. Se recordarán ustedes que, como lo hemos visto en otras oportunidades, pues la parte que nos correspondía era iniciar precisamente con el concepto y la naturaleza jurídica de lo que es el derecho procesal del trabajo en su parte colectiva. Vimos en la clase anterior algunas generalidades que era importante, básicamente desglosar el artículo 106 constitucional, e hicimos varias consideraciones que les pedí que ustedes puedan tener presente durante el desarrollo del curso. Bueno, en esa oportunidad vimos el tema de la definición de derecho procesal del trabajo. No obstante, les manifesté que no me enfocaba yo en un concepto como tal, sobre todo ahora que es virtual. No les preguntaría un concepto de derecho procesal del trabajo porque lo van a tener a la mano, sino que me interesa que conozcan el desglose y los puntos medulares de los aspectos que integran una definición de derecho procesal del trabajo. Nos correspondía entonces ver el tema de la naturaleza jurídica, y como espero que tengan todos el código a la mano, vamos a ver, como ya lo vimos. Buenas tardes, Marilyn y Yasmín, bienvenidas a la transmisión. Como lo vimos ya cuando vimos nuestra primer clase, uno de los principios inspiradores del derecho del trabajo en general, vimos cuál era la naturaleza jurídica del derecho de trabajo en general, y de igual manera entonces vamos a ver ahora cuál es la naturaleza jurídica del derecho procesal del trabajo. Aquí realmente no hay mucho que profundizar. Vámonos por favor al artículo 14 del Código de Trabajo, ¿sí? Artículo 14 del Código de Trabajo. Pueden ponerle un pequeño epígrafe, naturaleza jurídica, que aquí se refiere al conjunto del derecho de trabajo, y por supuesto no es ajeno el derecho procesal colectivo del trabajo. Entonces, en el artículo 14, que nos narra la naturaleza jurídica, encontramos de su lectura lo siguiente.
El presente código y sus reglamentos son normas legales de orden público. Pueden subrayar ahí, orden público. Es decir, la naturaleza jurídica del derecho procesal colectivo es de orden público. Sigamos con la lectura, dice, y a sus disposiciones se deben sujetar todas las empresas de cualquier naturaleza que sean existentes o que en lo futuro se establezcan en Guatemala. Lo mismo que todos los habitantes de la República, sin distinción de sexo ni de nacionalidad, salvo las personas jurídicas de derecho público contempladas en el segundo párrafo del artículo anterior. Igualmente deben aplicarse las disposiciones protectoras al trabajador que contienen este código al caso de nacionales que sean contratados en el país para prestar sus servicios en el extranjero. Pero básicamente, sí, las primeras dos líneas nos definen la naturaleza jurídica del derecho procesal colectivo. Orden público. Y de igual manera tengan presente que el otro fundamento lo encontramos en el cuarto considerando de nuestro Código de Trabajo en la literal E, que le dimos lectura la vez pasada y lo vamos a recordar ahorita. Literal E, cuarto considerando del Código de Trabajo. El derecho de trabajo es una rama del derecho público, ¿sí? La naturaleza jurídica entonces, aunque parezca que estamos redundando, me interesa que lo dejemos en claro, es de orden público, ¿sí? Y aquí recordamos lo que hablamos en la clase anterior, la primera clase que tuvimos, que es precisamente considerando el Código de Trabajo, literal F, en cuanto a que, como el mismo considerando lo dice, porque al aplicarse el interés particular cede ante el interés público, ¿sí? Van a ver ustedes más adelante, los invitaría yo a que puedan leer, este es un comentario aparte para no confundirlos. Actualmente hay algunas corrientes que determinan que la naturaleza del derecho de trabajo debería ser una naturaleza autónoma, ¿sí? Por las particularidades que tiene el derecho de trabajo y no estar encuadrado dentro del área del derecho privado ni del derecho público, ¿sí? Pero esas son doctrinas que pudiese ser que en algún momento puedan ser aceptadas por la legislación guatemalteca, pero de momento nos circunscribimos artículo 14, Código de Trabajo, y literal F, cuarto considerando. La naturaleza jurídica del derecho procesal del trabajo es de naturaleza, de orden público, ¿sí? Creo que aquí no hay ninguna duda, pero si hubiese alguna duda, yo estoy al pendiente del chat. Bueno, el siguiente punto que tenemos que entrar, vamos a entrar ahorita propiamente a lo que son los principios, ¿sí? Los principios del derecho procesal colectivo del trabajo, derecho procesal colectivo del trabajo. Les dejo aquí un pequeño conceptito de lo que son principios. Los principios son directrices o líneas matrices dentro de los cuales ha de desarrollarse las instituciones del proceso. Se los dije anteriormente en otra clase, son aquellas bases filosóficas dentro de las cuales se va a desarrollar una determinada rama del proceso, ¿sí? Las leyes se adecúan a los principios y no los principios a las leyes, ¿sí? Por eso son tan importantes los principios, porque es la base, como nos lo dice esta pequeña definición, sobre las cuales se va a desarrollar, aquí dice el proceso o una determinada rama del derecho. Se recordarán ustedes, espero que se recuerden que el año pasado, el semestre pasado, vimos también al inicio de lo que era el desarrollo del juicio ordinario laboral, los principios del proceso individual de trabajo, ¿sí? Los principios del proceso individual de trabajo, que se recordarán, lo recuerdo rapidito aquí, estaba el principio tutelar, de concentración, oralidad, impulso procesal de oficio, principio de poco formalismo, inmediación procesal, sencillez, economía procesal, celeridad, principio de igualdad, principio de preclusión. Eso lo vimos el semestre pasado. Así como el proceso, el juicio ordinario laboral, el proceso individual de trabajo tiene sus propios principios, vamos a ver ahorita que el proceso colectivo de trabajo tiene algunos principios similares y otros principios que son característicos y propios
del proceso colectivo de trabajo y los vamos a empezar a desarrollar. Quiero comentarles que para quienes hayan aceptado la recomendación de su servidor y hayan comprado o tengan a la mano por algún familiar o algún amigo el libro de texto del doctor César Landelino Franco, que van a ver que los principios que él desarrolla son distintos a los que va a desarrollar su servidor en la clase. Yo les manifesté que fue mi docente en Derecho Procesal del Trabajo, pero les hago esta referencia más allá de porque a alguno le pueda aparecer la duda, pero también reiterando la invitación que les he hecho en otras oportunidades, que no obstante lo que podamos decirles a algún profesor, ustedes tienen que formar su propio criterio, ¿sí? Tienen que formar su propia base, tienen que innovar en sus pensamientos y con base en la ley y el estudio que ustedes puedan hacer su propia interpretación de las leyes o de las doctrinas, ¿sí? Entonces, para los que tengan el libro, van a variar ahorita un poquito, si no mal el recuerdo, él empieza con el principio que en el derecho colectivo del trabajo todos los días y horas son hábiles, no obstante, para su servidor, esas son características, no principios, sí, pero es el criterio de un servidor y yo espero que en el desarrollo de su vida profesional ustedes vayan asentando sus propios criterios, ¿sí? Solo quería dejarles esta pequeña aclaración en el ambiente. Bueno, entonces ya vimos cuáles son los principios y además que son estas bases fundamentales, el por qué en el derecho procesal colectivo de la importancia de estos principios. Vamos a su artículo número 15, ¿sí? Artículo número 15 del Código de Trabajo, ¿sí? Artículo 15, Código de Trabajo. Su servidor tiene acá un pequeño epígrafe que se llama, o le denominé, vacío legal. ¿Qué hacemos en caso de un vacío legal en las leyes de trabajo? Artículo 15, Código de Trabajo. Los casos no previstos por este código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo, se deben resolver, en primer término, de acuerdo con los principios del derecho del trabajo. Ojo, subrayen, en primer término, si algo no está previsto en la ley, el primer término para suplir ese vacío son aplicar los principios del derecho del trabajo. Cuando hablamos de estos principios, nos referimos a los principios inspiradores del derecho del trabajo contenidos en el cuarto considerando del Código de Trabajo y en el caso muy particular del derecho procesal del trabajo colectivo a los principios que vamos a desarrollar en este momento en clase. En segundo lugar, de acuerdo con la equidad, la costumbre, el uso local en armonía con dichos principios y por último, de acuerdo con los principios y leyes del derecho común, ¿sí? Pero en primer lugar, ante la inexistencia de una norma, vamos a aplicar los principios del derecho del trabajo. Vale la pena hacerles la mención aquí de que pueden hacerle una llamada a este artículo 15 al artículo 326 de su Código de Trabajo, ¿sí? Artículo 326 del Código de Trabajo, que también su servidor le colocó un epígrafe denominado vacío legal para hacer la referencia, y lo que aquí nos manifiesta es, en cuanto no contrarían el texto y los principios procesales que contiene este código, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil y de la ley constitutiva del organismo judicial. Si hubiere omisión de procedimiento, los tribunales de trabajo y previsión social están autorizados para aplicar las normas de las referidas leyes por analogía a fin que puedan dictarse con prontitud las resoluciones que decidan imparcialmente las pretensiones de las partes. Rápidamente aquí, porque esto lo han visto con anterioridad, es importante que veamos que podemos aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil en cuanto a no contraríen, ¿qué? Nos establece este artículo 326, los principios del Código de Trabajo. ¿Y cuál podría ser el mejor ejemplo de esto? Ustedes muy bien saben, se recuerdan, lo vimos en el curso pasado, sabemos que
dentro del derecho laboral no existe la casación, ¿sí? Se recuerdan, no existe la casación y alguien nos podría decir o se podría preguntar ¿por qué no existe el recurso de casación? Si este artículo nos refiere que deberíamos de aplicar supletoriamente lo contenido en el Código Procesal Civil y Mercantil, pero recordarán ustedes que cuando estudiaron la casación en su curso de Derecho Procesal Civil, recordarán que la casación lo que revisa son formalismos, ¿sí? Es un recurso que entra, puede hacer una revisión de forma o de fondo a revisar formalismos y el, el derecho laboral, ¿sí? El proceso laboral es poco formalista, como se los denominé yo en clase, o como lo manifiestan otros doctrinarios, entre ellos el doctor César Landelino Franco, que en paz descanse, que lo denominaban antiformalista, ¿sí? Una variación en nombres, tenemos las razones por qué denominarlo de una u otra manera, pero me interesa que vayan entendiendo la relación. ¿Podemos aplicar el Código Procesal Civil y Mercantil? Sí, siempre y cuando no contraríen los principios del derecho del trabajo. Me cuentan si hubiera alguna duda. Bueno, aquí creo que solo nos copiaron un artículo, gracias a quienes nos van apoyando, mi estimado Diego. Si hubiera alguna duda, me comenta. Bueno, quedando claro que son los principios, cómo se deben aplicar en el momento de un vacío legal y teniendo en cuenta esas referencias, vamos ahora a desarrollar entonces dichos principios. ¿Cuál es el primer principio que vamos a desarrollar o que se aplica también específicamente dentro del proceso colectivo de trabajo? El primer principio que vamos a desarrollar es el principio protector o tutelar de los trabajadores. Se los dejo aquí. Principio protector o tutelar de los trabajadores. Básicamente viene siendo lo que platicamos cuando vimos en la primera clase, que era un derecho tutelar o protector de los trabajadores y quiere decir, ¿sí?, que dentro del desarrollo del proceso colectivo del trabajo, el juez, ¿sí?, el juez, aquí estamos dentro del proceso colectivo del trabajo, el juez le va a dar un trato protector al trabajador. Se recuerdan que platicamos de la desigualdad que existe al momento de litigar, ¿sí? El patrono tiene ventajas económicas, ventajas culturales, de acceso a la justicia y demás por encima de los trabajadores, y este proceso tutelar lo que hace es equiparar esa desigualdad. Esto quiere decir entonces que el juez tiene ciertas facultades que le permiten, reitero, dentro del proceso colectivo, subsanar algunas omisiones que hubiese podido tener el trabajador al momento de hacer algunos planteamientos. Y les pediría que vayamos a ver algunos ejemplos. Vámonos al artículo 334 del Código de Trabajo, artículo 334 del Código de Trabajo. ¿Se recuerdan ustedes que lo vimos en el semestre pasado? Aquí están los previos del juicio ordinario de trabajo. Una lectura rápida. Si la demanda no contiene los requisitos enumerados en el artículo 332, que es donde están todos los requisitos que debe contener la demanda, el juez de oficio debe ordenar al actor que subsane los defectos, puntualizándolos en forma conveniente, y mientras no se cumplan los requisitos legales, no se le dará trámite. Se recuerdan que platicamos que en el derecho civil, si una demanda, ¿sí?, si una demanda no está, no cumple los requisitos, no se le debe dar trámite a la misma, se rechaza, ¿sí? Se rechaza de oficio por parte del juzgador. Platicamos que en el derecho de trabajo no es de la misma manera. Si hay errores u omisiones en este caso, el juez tiene la facultad, exacto, no se puede rechazar la demanda, el juez tiene la facultad de poner previos, ¿sí?, pero nunca rechazar la demanda. Vamos a ver que este principio también se materializa en el proceso colectivo de trabajo. Vamos por favor al artículo, solo déjenme ver, vamos por favor a su artículo 381.
artículo 381. Artículo 381, último párrafo. Miren, aquí quiero que me entiendan únicamente la idea porque esto lo vamos a ver despacio. El equivalente al escrito inicial de demanda en el proceso colectivo laboral es una solicitud que contiene un pliego de peticiones que los trabajadores presentan al juez y con eso se tiene por instaurado el conflicto. Eso lo vamos a ver despacito, solo me interesa hacerles la analogía para que ustedes se vayan ubicando. Bueno, esa solicitud que presentan los trabajadores, que es equivalente a la presentación de la demanda en el juicio ordinario laboral, veamos lo que establece el último párrafo del artículo 381. Si la solicitud presentada no llena los requisitos legales, el tribunal de oficio la corregirá mediante acta. Inmediatamente dará trámite a la solicitud, ¿sí? Vemos manifestado nuevamente el principio protector de los trabajadores dentro de lo que es el desarrollo del proceso colectivo de trabajo, ¿sí? Vemos aquí dos ejemplos claros y lo que me interesa es que ustedes entiendan el desarrollo del proceso y vemos algunos ejemplos en donde se materializa. Entonces, dentro del principio protector tutelar, a manera de conclusión, entendemos que el juez tiene en algunos casos amplios poderes, ¿sí? Para proteger la desigualdad que el trabajador tiene. Puede corregir omisiones, puede corregir deficiencias para evitar que un mero formalismo, ¿sí? Para evitar que un mero formalismo vaya a perjudicar el derecho que pueda tener alguna de las partes. Otro principio el principio también se podría materializar en otro ejemplo, como ustedes lo vieron el semestre pasado, cuando el juez incluso de oficio puede mandar a recabar pruebas a través del auto para mejor proveer. Pero me interesa más que nos quede claro ahorita la analogía que les hacían en los escritos iniciales de cada proceso y cómo el juez no por un formalismo le va a vedar o a negar los derechos que le puedan asistir a los trabajadores, puede incluso, ven lo que nos manda este artículo 381, último párrafo, que el tribunal incluso de oficio va a subsanar, ¿sí? los requisitos que hicieran falta, asienta en acta y le dará trámite inmediatamente a la solicitud. ¿Dudas o consultas en este primer principio? Ninguna, excelente, ¿verdad? Que creo que este principio lo hemos abordado bastante en el desarrollo de todos los cursos. Bueno, siguiente principio, es un principio que también les va a hacer, se les va a familiarizar, que lo vimos el semestre pasado, que es el principio de economía procesal. Principio de economía procesal. Este principio de economía procesal significa celeridad y rapidez en la tramitación del proceso. Va muy de la mano con el principio de impulso procesal de oficio, ¿sí? Impulso procesal de oficio. Bueno, ¿en dónde se materializa dentro del proceso colectivo de trabajo este principio de economía procesal? Y ojo, jóvenes, por favor, aquí sí váyanme poniendo mucha atención. Cuando hemos hablado que en los juzgados existe una mora de muchos meses, no digamos después del tema de la pandemia, la mora llegó a casos considerables cuando los juzgados de trabajo, mi estimado Freddy, no sé si está por acá, que trabaja en un juzgado de trabajo, no me dejará mentir, cuando se reanudó y se reanudaron las audiencias a finales del año pasado, dentro de las nuevas demandas, sobre todo la pandemia originó una serie de despidos, variación de condiciones de trabajo. Cuando se juntó la mora judicial más las nuevas demandas, resultó que estaban fijando audiencias para juicio oral de hasta el año 2023. Para octubre del año anterior le estaban fijando a usted
que su juicio ordinario laboral se iba a realizar en marzo o abril del año 2023, ¿sí? Aquí estamos hablando de juicios ordinarios laborales. Sin embargo, ojo aquí jóvenes, cuando hablamos de un conflicto colectivo de carácter económico-social, ¿sí? Los juzgados tienen la instrucción, ¿sí?, de darle prioridad a los mismos, ¿sí? Darles prioridad a los mismos, ¿sí? Eso que, aquí está mi estimado Freddy, aquí me está corroborando que no estoy equivocado. Mire, aquí se le da prioridad a los juicios colectivos, es decir, no importa por dónde vaya la mora, cuando se plantea un conflicto, el tribunal tiene que darle prioridad al conflicto colectivo de carácter económico-social. Es decir, puede decir que si usted tenía alguna audiencia programada para esos días, el juez se la reprograme para mucho tiempo después, pero el tribunal, ¿sí? Vamos a verlo más adelante, tiene un plazo específico para constituirse y para resolver, ¿sí? Entonces, el primer caso o el primer lugar donde se materializa la celeridad, el principio de economía procesal, ¿sí? Que va, principio de economía procesal, es en esta parte en donde vemos que tiene una prioridad, ¿sí? Tiene una prioridad por encima de los juicios ordinarios laborales. Si cae a un juzgado, como decimos en Buen Chapín, si cae a un juzgado un conflicto colectivo de carácter económico-social, los juzgados corren su agenda y le dan prioridad a conocer el conflicto. Me dicen si van quedando dudas, jóvenes. Vemos que existe o se materializa también este principio. Vamos, por favor, al artículo 383, segundo párrafo. Artículo 383, segundo párrafo. ¿Qué nos habla el artículo 383, segundo párrafo? Miren, antes de darle lectura, yo les manifestaba, solo quiero que me entiendan ahorita las ideas generales, porque el proceso como tal lo vamos a ver en el desarrollo del curso, pero les hablaba que dentro del curso ya judicial hay una fase de conciliación, ¿sí? Hay una fase de conciliación. Y vamos a ver artículo 383, segundo párrafo. Aquí nos está hablando de esa fase de conciliación. Dice, fuera de lo establecido en el párrafo anterior, durante el periodo de conciliación no habrá recurso alguno contra las resoluciones del tribunal, ni se admitirán recusaciones, excepciones dilatorias o incidentes de ninguna clase. ¿Qué nos quiere decir aquí? Dentro de esta fase de conciliación, que es una etapa del conflicto colectivo de carácter económico-social, no cabe recurso alguno. La ley establece que no es admisible ningún recurso. La ley aquí nos manda, señores del Tribunal de Conciliación, parte patronal y parte del representante de los trabajadores, ustedes se van a concentrar única y exclusivamente ahorita a debatir y a tratar de buscar un avenimiento entre las partes, ¿sí?, que le dé fin al conflicto. La ley excluye cualquier recurso, cualquier incidente o cualquier excepción dilatoria que busque retardar el proceso, ¿sí? Economía procesal. Necesitamos darle, como se lo dije al inicio, celeridad al proceso, ¿sí? Vamos también, por favor, al artículo 393, voy a estar al pendiente del chat por si hubieran preguntas, artículo 393, y nos expresa aquí, en ninguno de los casos, en ningún caso, los procedimientos de conciliación pueden durar más de 15 días contados a partir del momento en que el juez de trabajo y previsión social recibió el pliego de peticiones con todos los requisitos que exige el artículo 381. Cuando vemos que en el artículo 391, en el 383 que leímos de primero, nos dice que no admite recursos. Y en este artículo 393, la propia ley limita a un periodo máximo del periodo de conciliación. La ley establece 15 días de conciliación
Y si no hay un avenimiento entre las partes, el conflicto debe seguir. Pero no existe la posibilidad de que alguna de las partes, normalmente el patrono, quizá maliciosamente, trate de tal vez complicar la negociación por algunas cláusulas menores que pudieran darle a entender al trabajador que puede haber un acuerdo y lo que esté haciendo realmente es retrasar al proceso. No. Este proceso, dice acá, el principio de economía procesal, celeridad. Celeridad. Sí, mi estimada Jennifer, estamos en el mismo principio de economía procesal, que reitero, nos habla de celeridad y sencillez. Aquí van, digamos, dos principios, por decirlo de alguna manera, inmersos, dos características del principio de economía procesal, es la celeridad y la sencillez. Entonces, se materializa nuevamente este principio porque la ley limita un máximo de 15 días, lejos de lo que otros procesos dentro del derecho común pudieran regular, que aunque establece algunos plazos o son discrecionales o se pueden ir extendiendo, vamos a ver que en el desarrollo del proceso colectivo de carácter económico-social, los juzgados sí se apegan a estos plazos, limitándolos para que los mismos no se vayan extendiendo. Alguien me hacía aquí una pregunta, bueno, no, Diego Armando nos ponía nuevamente el artículo. Conclusión entonces, principio de economía procesal se materializa, ¿sí?, a través de la celeridad y la sencillez, y muy puntualmente acabamos de ver dos ejemplos dentro del conflicto colectivo de carácter económico-social, es que en su fase de conciliación no admite recurso de ninguna naturaleza, obligando a las partes a enfocarse en la conciliación y que esa etapa de conciliación la limita a que debe desarrollarse en un máximo no mayor de 15 días desde que se presentó la solicitud inicial del conflicto. ¿Dudas o consultas, jóvenes? Me dicen si vamos entendiendo o si hubiera alguna duda en el camino. ¿Ninguna? Bueno, avanzamos entonces. Principio de concentración. Principio de concentración. Creo que la gran ventaja es que estos principios también los aplicábamos en el juicio ordinario laboral y ustedes están familiarizados con ellos. Principios de concentración. ¿A qué se refiere el principio de concentración? ¿Se recuerdan ustedes, como lo vimos el semestre pasado, el principio de concentración es realizar la mayor cantidad de actos procesales en el menor número de audiencias posibles, ¿sí? En el menor número de audiencias posibles. Vamos a ver, se recuerdan ustedes en el juicio ordinario laboral que lo más común es que en una sola audiencia se conteste la demanda. Si se interponen excepciones, el juez le da facultad a la parte a la cual se le interponen las excepciones de acogerse a un plazo de 24 horas o evacuarlas inmediatamente. El juez puede resolver, puede aperturar a prueba, es decir, la audiencia del juicio ordinario laboral se puede llevar en una sola audiencia. ¿Se recuerdan? Diferente de lo que sucede en el proceso ordinario civil, que al final es un equivalente a 75 o 90 días, si no mal recuerdo, no soy muy docto para serles honesto en materia civil, pero que sí lleva su tiempo de emplazamiento, un tiempo mayor, 15 días para el periodo de prueba y etcétera. En el juicio ordinario laboral puede sustanciarse todo el juicio ordinario en una sola audiencia. De igual manera, este principio, ¿sí? Este principio opera también dentro del conflicto colectivo de carácter económico-social. Vamos a ver que los jueces van a tratar de que en la menor cantidad de audiencias, ¿sí? En la menor cantidad de audiencias se realicen la mayor cantidad de actuaciones procesales. Y un ejemplo de este principio de concentración suele resultar también el ejemplo que veíamos anteriormente. Aquí podríamos aplicar el artículo 393 que acabamos de leer, en cuanto a que nos dice que en ningún caso los procedimientos de conciliación pueden durar más de 15 días. ¿A qué obliga estos 15 días?
esto obliga a que el Tribunal de Conciliación tome dos actitudes. Una, que deba señalar audiencias en días consecutivos tratando de avanzar la mayor cantidad de puntos de discusión posibles. Y otra es, estamos en el 393, mi estimada Abril, nuevamente. Y otra es que el tribunal pueda habilitar, ¿sí? Pueda habilitar el tiempo que sea necesario más allá de las 3:30 horas, ¿sí? Que dura la jornada laboral en el organismo judicial para poder continuar conociendo de estos procesos. Déjenme ver si encuentro aquí el artículo, si no se los doy, si alguien me puede apoyar acá. Esto lo vimos el semestre pasado, pero hay un artículo que faculta a los juzgados en materia de trabajo para habilitar más tiempo. Aquí estamos, artículo 324, solo déjenme ver. Artículo 324. Los tribunales de trabajo y previsión social actuarán en días y horas inhábiles cuando el caso lo requiera, habilitando el tiempo necesario. ¿Sí? Habilitando el tiempo necesario. Principio de concentración. ¿Sí? El Tribunal de Conciliación puede establecer en su momento, bueno, se cita a las partes, trabajador y patrono, vamos a iniciar a discutir los puntos en discordia, a ver si logramos un avenimiento entre las partes. Resulta que tenemos que tener en claro que solo hay 15 días para esa fase de conciliación, entonces si los puntos en discusión son muchos, puede resultar que la audiencia era hoy miércoles 4 de agosto, vemos que son las 15 horas y el tribunal puede resolver con base en este artículo 300 que les dije, 24, puede resolver que habilita el tiempo necesario para continuar conociendo el pliego de peticiones y la conciliación que se esté realizando entre las partes, ¿sí? Aquí materializamos el principio de concentración. Estamos en un día, el juez hace uso de la facultad que tiene para habilitar el tiempo más allá del horario oficialmente constituido para los trabajadores del organismo judicial y va a seguir conociendo, ¿sí?, de lo que puedan resolver las partes en esta fase de conciliación a manera de tratar de avanzar la mayor cantidad de puntos posibles en el menor número de audiencias. ¿Dudas o consultas hasta aquí, jóvenes? Hoy estoy preocupado, no sé si los estoy dejando confundidos o si todo está claro. Súper claro, Lick, gracias. Excelente, jóvenes. Sigamos. Está claro, Lick, lo que pasa es que como hay frío, puros pollos estamos. Ya se alborotó el frito por ahí. Adelante, mi estimado. ¿Quién me habló? Adelante. Jason, buenas tardes. Adelante. Conforme te voy escuchando, realmente este está basado más que todo en el tiempo y plazo específicamente, digamos, la celeridad de los procesos y pues la importancia que tendría cada uno de estos. Específicamente en eso o ya me perdí un poco en el tema. No, mire, tal vez la celeridad, mi estimado Jason, se materializaría más en el principio de economía procesal. Ahí hablamos celeridad de tratar de llevar la totalidad del proceso lo más rápido posible. Este principio de concentración lo que nos dice es tratar de hacer la mayor cantidad de diligencias en la menor cantidad de audiencias posibles. O sea, el proceso es uno solo y los principios van de la mano, mi estimado Jason. Por eso es que son similares y realmente muchos van de la mano y se complementan. Pero solo para dejarlo claro, por lo que hablamos en la clase de hoy, serían el principio de economía procesal, donde se materializa la sencillez y la rapidez, y este principio de concentración lo vamos a encuadrar específicamente a tratar de hacer la mayor cantidad de actos en el menor número de audiencias.
Tal vez aquí donde mayormente se materializa es en el artículo 344, en donde el tribunal tiene la facultad, ¿sí?, de ampliar los horarios para poder seguir conociendo en esa misma audiencia la mayor cantidad de diligencias, ¿sí? Por supuesto que cuando usted lo piensa, también se materializa el principio de celeridad, no los quiero confundir, pero lo que les digo, va de la mano, ¿sí? Van de la mano, pero el principio de concentración propiamente, como lo acaban de escribir por acá, quiere decir la mayor cantidad de actos en el menor número de audiencias. No sé si quedó claro, mi estimado Jason. Sí, muchas gracias, licenciado. Creo que sí había mezclado un poco los dos principios, pero ahorita ya me quedó más claro. Ahí estamos, mi estimado Jason. Y como les digo, tratamos de usar algunos ejemplos, pero realmente todos los principios van de la mano. La aplicación del principio de concentración en que derivan que el proceso sea más celérico, ¿sí? Al ser más rápido, eso conlleva una economía procesal, ¿sí? Al ser una economía procesal, al ser celérico, al tener mayor concentración, se refiere también en un proceso sencillo. Van de la mano, ¿sí, jóvenes? Me interesa que los entendamos individualmente, pero la verdad es que los principios operan y van de la mano. Bueno, y este principio, aquí sí, este no lo vimos el semestre pasado porque este es propio, ¿sí? Este es propio del proceso colectivo de trabajo. Y es el principio de bilateralidad no individualizada. Principio de bilateralidad no individualizada. Vamos a ver, pues, aquí vamos a ir viendo ya la diferencia de estructuras de los procesos del juicio ordinario laboral versus el conflicto colectivo de carácter económico-social. Aquí se empiezan a manifestar ya estructuralmente las diferencias. Vamos a ver. En el juicio ordinario laboral, Fernando Chacón, demando a mi patrono y estamos los dos dentro de un proceso. Fernando Chacón y el patrono. En el conflicto colectivo de carácter económico-social, aquí recordemos que son las organizaciones de trabajadores las que van a pelear por los derechos del trabajador, sea un sindicato o sea un comité ad hoc. Pensemos en una institución que hay 200 trabajadores, 30 están sindicalizados y 9 integran el comité ejecutivo. Ya les he mencionado que, o si no se los había hecho mención, también vamos a empezar a manejar esto, los beneficios que se obtengan de la negociación colectiva, ¿sí? Que se obtengan de la negociación colectiva, le van a aplicar a todos los trabajadores, no solo a quienes negociaron el pacto o el convenio colectivo, no solo a quienes estén sindicalizados, sino que a la totalidad de trabajadores de una institución o empresa determinada. Pero no podríamos tener dentro de una sala de audiencia, ¿sí?, a los 200 trabajadores porque son los interesados y darles intervención a los 200 trabajadores porque son demasiadas partes dentro de un proceso. Van a ser parte del proceso los representantes de esos trabajadores bajo la organización de que se trate, sea grupo coaligado o sea sindicato, ¿sí? Aquí vamos viendo ya las diferencias entre una y otro proceso. Bueno, vemos entonces que dentro de este principio de bilateralidad, ¿sí? Bilateralidad, existen entonces dos aspectos a considerar, que son la legitimación y la representación, ¿sí? Ojo aquí, dentro de este principio de bilateralidad tenemos que considerar dos aspectos, la legitimación y la representación, que son dos temas distintos. Bueno, la legitimación se refiere a que se cumplen con todas las disposiciones legales, ¿sí?, para poder representar a los trabajadores, ¿sí? La legitimación, uy, mi estimado Cristian, déme chancecito.
La legitimación, digamos, es legítimo cuando usted, veamos el caso de los sindicatos, que es el más complejo. Se conforma por 20 trabajadores, realizan su asamblea, hacen sus estatutos, eligen su comité ejecutivo, ¿sí? Quiere decir que ese comité ejecutivo es legítimo, ha cumplido con todos los pasos que vimos en la clase de hace un año, ¿sí? Eso es legitimación, ¿sí? Está legalmente constituido. Vamos al grupo coaligado, artículo, recuerdo, 376, nos habla que cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, si se tratara de patronos o de trabajadores no sindicalizados, y aquí nos habla así de los trabajadores que sean los representantes, y nos habla de un comité ad hoc conformado por no más de 3 miembros, artículo 374, ¿sí? Pero se recuerdan entonces, hace un año cuando vimos el grupo coaligado, había una pequeña asamblea. Esa asamblea acordaba que querían negociar para mejorar sus condiciones de trabajo y nombraban a no más de 3 trabajadores, ¿sí? Que se denominaban comité ad hoc para representarlos frente a la negociación del patrón. A eso se refiere la legitimación. Un movimiento que ha cumplido con los requisitos de ley y es legítimo. Bueno. Ahora viene el segundo paso, ¿sí? O el segundo aspecto, la representación, ¿sí? La representación. ¿Quién tiene en determinado momento la representación para defender los derechos o pelear la mejora de los derechos de los trabajadores? ¿Qué sucede? Por ejemplo, en el Ministerio de Salud, si no mal recuerdo, si hay alguien por acá del Ministerio de Salud, existen 23 sindicatos, si no mal recuerdo, 23 sindicatos que son legítimos o no son legítimos. ¿Puede haber más de un sindicato en una institución o en una empresa? ¿Quién me responde? Sí, son legítimos. Sí, licenciado, pueden haber más sindicatos. Gracias, Braulio y Mayna. Sí son legítimos. La ley establece que puede haber más de un sindicato en una institución o en una empresa. Ahora, lo que dice aquí Eddie Giovanni, la representación. ¿Quién tiene la representación en un conflicto colectivo de carácter económico-social? Porque no podría ser, sigamos con el ejemplo del Ministerio de Salud, ¿qué pasa si los 23 sindicatos al mismo tiempo le plantean un conflicto al patrono? El patrono no puede entrar en 23 negociaciones. No sería viable, congestionaríamos el sistema de justicia, sería inoperante. Entonces aquí ocurre, ¿sí? Aquí ocurre cuando hablamos de la representación, es decir, ¿quién es el facultado para en determinado momento realizar esa representación? Aquí nos decía Wendy, el primero en ser constituido, no, mi estimada Wendy. Ya lo respondieron acá, pero vamos a ver quién más nos aporta. Ya lo contestaron acá. El primero que lo plantee, licenciado. No, mi estimado Jason. ¿Quién más? El que tenga mayor número de afiliados, licenciado. Excelente, mi estimada Evelyn. Fundamento legal. ¿Quién nos da el fundamento legal? Alguien que me ayude con el fundamento legal. Nadie tiene el fundamento legal a la mano, jóvenes. Bueno, les comento que ahorita yo tampoco, no lo estoy buscando, por eso si alguien me ayuda. Pero sí, voy a buscar ahorita el fundamento legal. Pero sí, el sindicato, se ríe Cris, el sindicato que tenga el mayor número de afiliados es el que tiene la representación para negociar con el patrón. Ojo al dato. El sindicato, ¿sí? El sindicato que tiene mayor número de afiliados es el que está legitimado para representar
al sindicato, ¿sí? O al grupo de trabajadores. Viene la duda, ¿sí? De qué pasa con un grupo coaligado cuando existe un sindicato, siendo que, excelente, mi estimado Edgar Grajeda, siendo que el sindicato es la mayor forma de organización de los trabajadores, y vamos a ver cuando veamos el 374 o el 376, perdón, que una de las condiciones en el grupo coaligado dice cuando en un lugar de trabajo no hubiera sindicato. Entonces, son cuestiones que tenemos que entrar a evaluar, y que me interesa que ahorita que quede claro, entonces, que en este principio de bilateralidad no individualizada, en primer término se refiere a ¿qué? A que no se pueden traer todas las partes o todos los interesados dentro del proceso, ¿sí? Vamos a ver que hay una parte cuando se va a determinar si se va a huelga o no, que el juez sí hace un conteo de los trabajadores para determinar que existe una mayoría calificada dentro de las decisiones, pero ese es otro trámite. Pero dentro de la sala de audiencias no vamos a tener a 200, o pensemos en el Ministerio de Salud, que a una audiencia fueran los 3,000 trabajadores del Ministerio de Salud, no. Este principio se refiere a que dentro del proceso van a estar las personas que representen a los trabajadores, es decir, aquellas formas de organización que sean legítimas, es decir, que estén plenamente constituidas con toda la disposición de ley, es decir, que ejerzan la personería jurídica del sindicato en este caso, y segundo requisito, que tengan en ese momento la representatividad del sindicato, ¿sí? Vamos aquí, me dicen si hubiera alguna duda o consulta. Fíjense que yo les voy a dar algunas, un poco de doctrina que ya se aplica, sí, gracias, mi estimado Edgar. Vean, artículo 51, literal B. Si dentro de la misma empresa o centro de producción existen varios sindicatos, el pacto colectivo debe negociarse con el que mayor número de trabajadores afectados directamente por la negociación, ¿sí? Ojo ahí, esto lo vimos el semestre pasado, hace un año, pero por favor para que nuevamente quede claro. ¿Quién es legítimo y quién es representativo? Si en una negociación hay varios sindicatos, el representativo es el que tenga mayor número de afiliados. Miren, vamos a ver, me dicen si no hay dudas o consultas, quiero terminar con esto rapidito, adelantarles que van a ver que en el proceso colectivo de trabajo no existe dentro de la regulación del código un proceso en donde el juez pueda calificar este extremo. Entonces resultaba anteriormente, ya los juzgados pues ya tienen esa doctrina legal, existía que de repente el sindicato más pequeño hacía el emplazamiento, es decir, planteaba el conflicto, exigiendo la negociación con el patrono, y resultaba que los tribunales daban, digamos, inicio al proceso, el conflicto colectivo de carácter económico-social con el sindicato que no tenía la representación. Entonces se abre una fase, aquí les digo, es un paréntesis porque esto lo vamos a ver bien despacito más adelante, que se denomina puntos de derecho, que es una fase incidental en donde el patrono puede hacerle ver al juez que se opone a la negociación porque el sindicato que está queriendo realizar la negociación no es el representativo, ¿sí? Pero esto lo vamos a ver más adelante despacito. Se los quería únicamente ahorita adelantar un poquito para que se vayan familiarizando con los términos. ¿Dudas o consultas en este último principio, jóvenes? Principio de bilateralidad no individualizada. No podemos traer a todos los interesados de la negociación dentro del proceso. Únicamente vamos a traer a la negociación del proceso, ¿sí?, a aquellos que tengan la legitimación y representación, ¿sí? Legitimación y representación. Legitimación, que estén debidamente constituidos por la ley. Es decir,
Sindicatos, ser 20 personas, llevar su asamblea, estar inscrito en la Inspección General de Trabajo. En el caso de los grupos coaligados, simplemente realizar su asamblea y denominar su comité ad hoc les da la legitimidad y representación. Ya si son varios sindicatos, ¿cuál de todos ellos es quien tiene la representación? ¿Sí? Dudas o consultas, sobre todo con este último principio que sí es distinto a los que vieron el semestre pasado. Saludos, Lick. Ninguno, todo yo claro. tengo Así, adelante, mi estimado Giovanni. De primera mano tengo una experiencia como tal. Hay una institución dentro del órgano superior, digamos, que tiene la potestad de hacer negociaciones con el sindicato, pero como tal, el sindicato que tiene la mayoría de afiliados, digamos, porque obviamente lo asustó una institución de mayor jerarquía, dijo que iba a negociar con un tercero que no tiene la representación. ¿Él se puede negar a negociar con el que tenga la mayoría de sindicalizados? No, no se puede negar. No se puede negar. Por eso vamos Ni a ver tampoco, Ajá. Ni tampoco puede estar ofreciendo o negociar con uno que tenga minoría, ¿verdad? No. El representativo es el que tiene la mayoría. Y vamos a ver que lo que sucede es que si no se niega a negociar con el sindicato que tiene la legitimidad y la representación, la ley simplemente da un plazo y después ya faculta al sindicato para acudir a la vía judicial. Ahí no hay para dónde, mi estimado Giovanni. Muchas gracias. 19 horas en punto ustedes, puro relojito suizo. Un gusto haberlos saludado. Sé que van corriendo a su otra clase y a mí me toca iniciar con el otro grupo. Así que tengan una feliz noche. Si hubieran dudas, las vemos al inicio del día lunes. Buen fin de semana desde ya para todos ustedes.